Shakira lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido sacar un nuevo tema que no ha dejado indiferente a nadie. Este nuevo éxito es un estilo totalmente distinto al que nos tiene acostumbrados, con ritmos mexicanos muy fuertes, pero ha sido muy bien aceptado y ha gustado a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, por supuesto. A la familia Piqué no les ha gustado porque se han visto salpicados otra vez. ¿Y de qué manera? Esta vez el plato fuerte va dirigido al ex-suegro de la colombiana, aunque Clara Chía no se ha librado. En el videoclip se deja entrever cómo la cantante se dio cuenta a través de la niñera, Lili Melgar, de que Piqué le estaba siendo infiel. Lili siempre viajaba con Shakira y los niños, pero ya llevaba tiempo notando que cuando llegaba al hogar familiar se daba cuenta de que faltaban o se habían consumido algunos alimentos que a Piqué no le gustaban, y se repetía viaje tras viaje. Años atrás, ese problema no lo tenían porque cuando regresaban de viaje, los alimentos que prefería Shakira, pero no Piqué, seguían intactos en el refrigerador. Pero ya llevaba un tiempo que esto había cambiado y Lili tenía la mosca detrás de la oreja. Además, sumado a estas misteriosas desapariciones, Lili encontró varias prendas de mujer que obviamente no pertenecían a Shakira. Imaginamos que debían ser de Clara Chía o incluso de otras mujeres con las que se les ha relacionado a Piqué. O si queremos llegar más lejos, incluso de otras muchas que no sabemos. Pues son varias las mujeres que dicen haber estado una noche de pasión con el exfutbolista cuando éste estaba compartiendo su vida con Shakira. El caso es que gracias a lo buena observadora que era la cuidadora de los niños, se descubrió todo el pastel. La verdad es que tuvo que ser una situación muy difícil para Lili, pues le tenía que confesar a su jefa que tenía indicios claros de que su pareja le estaba siendo infiel. Y nunca sabes cómo puede reaccionar una persona ante acusaciones tan fuertes. Shakira podría haberse enfrentado a ella y negarlo todo para no darse cuenta de la realidad. Incluso podría haberla despedido por mentirosa, pero lo que por suerte sucedió fue que Shakira abrió los ojos de una vez y destapó la presencia de Clara Chía en su vida. Fue en ese momento cuando habló con Jordi Martín para pedirle pruebas irrefutables sobre la infidelidad. Volviendo al tema de Clara, en los anteriores éxitos de Shakira, la joven salió muy perjudicada y se comenta que incluso ha tenido que recibir atención psicológica en varias ocasiones para sobrellevar el éxito rotundo que han tenido las canciones de la expareja de su novio. Era más que evidente que los mensajes ocultos apuntaban directamente hacia su persona y llegó un punto en el que no pudo soportar tanta presión. Parece que esta vez la colombiana le ha dado una pequeña tregua, pero no me extrañaría que en futuras canciones saliera de nuevo perjudicada, pues son varias las situaciones vividas que Shakira todavía no ha plasmado en sus canciones. Con el nuevo tema del jefe, el que tiene que estar muy enfadado es su ex-suegro Joan Piqué, que claramente le ha deseado lo peor en este mundo con la frase «Ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura». Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Recordemos que la familia de Piqué al completo, la ex-suegra, el suegro, en fin, todos los miembros directos del clan Piqué le han hecho mucho daño a la colombiana. Primero ocultaron las infidelidades de su hijo. Se dice que los padres de Piqué, como vivían al lado, estaban al tanto de todo lo que se llevaba entre manos su primogénito, y cuando Shakira lo descubrió, intentaron negarlo para protegerlo de todo lo que le venía encima. Pero todo fue en vano porque las pruebas y las evidencias eran tantas que no había forma de ocultarlo. Una vez que Shakira se enteró, sus ex-suegros, en lugar de sentir compasión por ella y ayudarla para poder abandonar el hogar familiar en paz y de una forma digna, su ex-suegro la echó a ella y a sus padres de malas maneras, incluso sabiendo que los padres de Shakira estaban en una situación de salud muy delicada, sobre todo el padre. No tuvo un mínimo de compasión y los echaron de la noche a la mañana. Después del dolor y la rabia que debió sentir Shakira en esos momentos, estaba claro que la colombiana se la tenía jurada y era cuestión de tiempo que se viera plasmado en uno de sus temas. Es por eso y por tantas situaciones vividas que Shakira ha tenido que hacer de tripas corazón y la cantante ha querido plasmar sus sentimientos en canciones que se han convertido en grandes éxitos y que han batido récords históricos en el mundo de la música. ¡Bravo, Shakira! En lugar de hundirte y quedarte oculta en tus penurias, te has hecho aún más fuerte. No hay nadie que te pare, y seguro que somos muchos los que deseamos escuchar un nuevo éxito tuyo, aunque haga pocos días que ha salido tu última canción. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.